En el corazón del pueblo, en una casa humilde con tejado de zinc oxidado, vivía don Anselmo Vargas, un hombre de 80 años que parecía cargar el peso de un siglo en sus hombros frágiles. Su piel morena, surcada por arrugas profundas, narraba historias de días bajo el sol abrasador, trabajando en campos que alguna vez fueron verdes. Su cabello blanco, ralo y desordenado, caía sobre su frente, y sus manos temblorosas sostenían un rosario de cuentas gastadas, como si cada una guardara un pedazo de su fe. Don Anselmo estaba en el patio trasero, encorvado, intentando recoger ramitas para encender un anafre. Cada movimiento era lento, doloroso, pero seguía adelante con la paciencia de quien sabe que la vida no perdona, pero Dios, sí. Murmuraba oraciones casi inaudibles, un hábito que conservaba desde niño, cuando su madre le enseñó a hablar con el cielo. «Señor, dame fuerzas para un día más», susurraba, mientras sus ojos, aún brillantes pese al cansancio, miraban al horizonte. No pedía mucho, un poco de sombra, un pedazo de pan, la oportunidad de ver el sol salir otra vez. Pero en esa casa, hasta los deseos más simples parecían lujos. Dentro de la casa el sonido de platos apilados con furia resonaba en la cocina. Raúl Vargas, hijo de don Anselmo, era un hombre de 45 años cuya presencia parecía llenar todo el espacio. Alto, de hombros anchos y brazos musculosos, Raúl tenía la fuerza de quien trabajó toda su vida con las manos, pero también la dureza de quien dejó que su corazón se endureciera. Vestía una camisa negra, siempre abotonada hasta el cuello, como si quisiera ocultar algo de sí mismo. Su cabello negro, peinado hacia atrás, comenzaba a encanecer en las sienes, y sus ojos, oscuros y penetrantes, no revelaban más que una rabia contenida. Ya no era el niño que corría atrás de su padre en los campos, pidiendo historias sobre los vaqueros del pasado. Algo en Raúl se había roto años atrás, cuando su esposa, Clara, lo abandonó por otro hombre llevándose a la hija pequeña que él tanto amaba. Desde entonces, el mundo se volvió un lugar hostil, y Raúl convirtió su dolor en un escudo de amargura. «¡Viejo inútil!», gritó Raúl desde la puerta, con una voz cortante como un cuchillo. «¿Qué haces ahí afuera otra vez? ¡Te dije que no toques nada!». Don Anselmo se detuvo, aún sosteniendo un puñado de ramitas. Su respiración era pesada, y apretó el rosario contra el pecho como buscando protección. «Solo quería ayudar, hijo. El anafre está apagado y pensé...». Su voz era débil, casi un susurro, pero cargada de una dignidad que no se doblegaba. Raúl cruzó el patio con pasos pesados levantando pequeñas nubes de polvo. Arrancó las ramitas de las manos de su padre y las tiró al suelo como si fueran una ofensa personal. «¿Ayudar? Tú solo estorbas. ¿No ves que todo está caro? El gas, la comida, todo. ¿Y ahí tú gastando lo que no tenemos?». El silencio que siguió fue más pesado que el grito. Don Anselmo bajó la cabeza, no por miedo, sino porque sabía que las palabras no ablandarían el corazón de su hijo. Solo murmuró: «Perdona, hijo, no quise molestarte». Pero Raúl ya se había dado la vuelta, regresando a la casa con un gruñido, dejando a su padre solo en el patio, bajo el sol implacable. De repente, un ladrido fuerte y grave cortó el aire. Era Valiente, un pastor alemán que vivía en un terreno baldío al final del pueblo. El perro, con su pelaje marrón y negro brillando bajo el sol, era una figura imponente pero solitaria. Desde que su dueño, don Gregorio, murió hacía 2 años, Valiente quedó abandonado, sobreviviendo con lo que encontraba entre los arbustos secos y lo poco que los vecinos, movidos por lástima, le ofrecían. Tenía ojos grandes, profundos, que parecían ver más allá de lo que cualquier humano podía ver. Don Anselmo siempre decía que ese perro tenía alma de ángel. «Dios lo bendiga, Valiente», murmuró el viejo mirando hacia el terreno baldío, donde la silueta del perro se recortaba contra el horizonte polvoriento. «Tú me entiendes, ¿verdad, amigo?». Raúl, al escuchar a su padre hablar solo, puso los ojos en blanco con desprecio. «Otra vez con ese chucho sarnoso. Estás peor de lo que pensaba, viejo». Don Anselmo no respondió. Solo miró una vez más hacia el horizonte, como si el ladrido de Valiente fuera una promesa de que no estaba tan solo como parecía. Regresó al interior de la casa arrastrando los pies, con el peso del mundo en los hombros. El interior de la casa era frío, a pesar del calor afuera.
Las paredes, manchadas por la humedad, parecían guardar los ecos de días mejores. No había fotos, ni recuerdos felices, solo el olor de comida recalentada y el vacío de un hogar que hacía mucho había dejado de ser un refugio. En la cocina, Raúl comía solo, sentado en una mesa de madera agrietada. Sobre el plato, un montón de frijoles y algunas tortillas que masticaba con rabia, como si cada bocado fuera una batalla contra el mundo. Nunca ofrecía comida a su padre. «¿Ya comiste?», decía, incluso cuando el estómago de don Anselmo rugía lo suficientemente fuerte como para ser oído. El viejo se sentaba en una esquina, con un vaso de agua, orando en silencio. «Padre nuestro, que estás en los cielos, dame fuerzas para cargar esta cruz, muéstrame que aún hay bondad en este mundo». Cerraba los ojos y el rosario en sus manos parecía pulsar con cada palabra. En el corazón del pueblo, en una casa humilde, con tejado de zinc oxidado, vivía don Anselmo Vargas, un hombre de 80 años que parecía cargar el peso de un siglo en sus hombros frágiles. Su piel morena, surcada por arrugas profundas, narraba historias de días bajo el sol abrasador, trabajando en campos que alguna vez fueron verdes. Su cabello blanco, ralo y desordenado, caía sobre su frente, y sus manos temblorosas sostenían un rosario de cuentas gastadas, como si cada una guardara un pedazo de su fe. Don Anselmo estaba en el patio trasero, encorvado, intentando recoger ramitas para encender un anafre. Cada movimiento era lento, doloroso, pero seguía adelante con la paciencia de quien sabe que la vida no perdona, pero Dios sí. Murmuraba oraciones casi inaudibles, un hábito que conservaba desde niño, cuando su madre le enseñó a hablar con el cielo. «Señor, dame fuerzas para un día más», susurraba, mientras sus ojos, aún brillantes pese al cansancio, miraban al horizonte. No pedía mucho, un poco de sombra, un pedazo de pan, la oportunidad de ver el sol salir otra vez. Pero en esa casa, hasta los deseos más simples parecían lujos. Dentro de la casa, el sonido de platos apilados con furia resonaba en la cocina. Raúl Vargas, hijo de don Anselmo, era un hombre de 45 años cuya presencia parecía llenar todo el espacio. Alto, de hombros anchos y brazos musculosos, Raúl tenía la fuerza de quien trabajó toda su vida con las manos, pero también la dureza de quien dejó que su corazón se endureciera. Vestía una camisa negra, siempre abotonada hasta el cuello, como si quisiera ocultar algo de sí mismo. Su cabello negro, peinado hacia atrás, comenzaba a encanecer en las sienes, y sus ojos, oscuros y penetrantes, no revelaban más que una rabia contenida. Ya no era el niño que corría tras su padre en los campos, pidiendo historias sobre los vaqueros del pasado. Algo en Raúl se había roto años atrás, cuando su esposa, Clara, lo abandonó por otro hombre, llevándose a la hija pequeña que él tanto amaba. Desde entonces, el mundo se volvió un lugar hostil, y Raúl convirtió su dolor en un escudo de amargura. «Viejo inútil», gritó Raúl desde la puerta, con una voz cortante como un cuchillo. «¿Qué haces ahí afuera otra vez? Te dije que no toques nada». Don Anselmo se detuvo, aún sosteniendo un puñado de ramitas. Su respiración era pesada, y apretó el rosario contra el pecho, como buscando protección. «Solo quería ayudar, hijo. El anafre está apagado», y pensé. Su voz era débil, casi un susurro, pero cargada de una dignidad que no se doblegaba. Raúl cruzó el patio con pasos pesados, levantando pequeñas nubes de polvo. Arrancó las ramitas de las manos de su padre y las tiró al suelo, como si fueran una ofensa personal. «¿Qué ayudar? Tú solo estorbas. ¿No ves que todo está caro? El gas, la comida, todo. Y ahí, gastando lo que no tenemos». El silencio que siguió fue más pesado que el grito. Don Anselmo bajó la cabeza, no por miedo, sino porque sabía que las palabras no ablandarían el corazón de su hijo. Solo murmuró: «Perdona, hijo, no quise molestarte».
Pero Raúl ya se había dado la vuelta, regresando a la casa con un gruñido, dejando a su padre solo en el patio, bajo el sol implacable. De repente, un ladrido fuerte y grave cortó el aire. Era Valiente, un pastor alemán que vivía en un terreno baldío al final del pueblo. El perro, con su pelaje marrón y negro brillando bajo el sol, era una figura imponente, pero solitaria. Desde que su dueño, don Gregorio, murió hacía 2 años, Valiente quedó abandonado, sobreviviendo con lo que encontraba entre los arbustos secos y lo poco que los vecinos, movidos por lástima, le ofrecían. Tenía ojos grandes, profundos, que parecían ver más allá de lo que cualquier humano podía ver. Don Anselmo siempre decía que ese perro tenía alma de ángel. «Dios lo bendiga, Valiente», murmuró el viejo, mirando hacia el terreno baldío, donde la silueta del perro se recortaba contra el horizonte polvoriento. «Tú me entiendes, ¿verdad, amigo?» Raúl, al escuchar a su padre hablar solo, puso los ojos en blanco con desprecio. «¿Qué otra vez con ese chucho sarnoso? Estás peor de lo que pensaba, viejo». Don Anselmo no respondió. Solo miró una vez más hacia el horizonte, como si el ladrido de Valiente fuera una promesa de que no estaba tan solo como parecía. Regresó al interior de la casa, arrastrando los pies, con el peso del mundo en los hombros. El interior de la casa era frío, a pesar del calor afuera. Las paredes, manchadas por la humedad, parecían guardar los ecos de días mejores. No había fotos, ni recuerdos felices, solo el olor a comida recalentada y el vacío de un hogar que hacía mucho había dejado de ser un refugio. En la cocina, Raúl comía solo, sentado en una mesa de madera agrietada. Sobre el plato, un montón de frijoles y algunas tortillas que masticaba con rabia, como si cada bocado fuera una batalla contra el mundo. Nunca ofrecía comida a su padre. «Ya comiste», decía, incluso cuando el estómago de don Anselmo rugía lo suficientemente fuerte como para ser oído. El viejo se sentaba en un rincón, con un vaso de agua, orando en silencio. «Padre nuestro que estás en los cielos, dame fuerzas para cargar esta cruz. Muéstrame que aún hay bondad en este mundo». Cerraba los ojos y el rosario en sus manos parecía pulsar con cada palabra. Raúl, que descansaba dentro de la casa, fue despertado por el ruido. «¿Qué demonios hace ese animal aquí?», gritó, saliendo con un pedazo de palo en la mano. Avanzó hacia Valiente, con la intención de espantarlo, pero el perro no se movió. Sus ojos encontraron los de Raúl y había en ellos una intensidad que hizo al hombre parar. Por un instante, Raúl sintió algo que no sentía hacía años: miedo. No era miedo del perro, sino de algo mayor, algo que lo miraba a través de esos ojos y parecía conocer cada rincón oscuro de su alma. «¡Fuera, Chucho!», gritó Raúl, levantando el palo. Pero antes de que pudiera dar un paso, Valiente ladró nuevamente, un sonido tan poderoso que hizo a Raúl soltar el palo y retroceder, tropezando en el suelo. Cayó sentado, con el rostro pálido, mientras el perro avanzaba lentamente, no con rabia, sino con una autoridad que no necesitaba violencia. Don Anselmo, aún atado, veía la escena con lágrimas en los ojos. «Tú eres mi ángel, Valiente», dijo, con la voz quebrada. Valiente se acercó al mezquite donde don Anselmo estaba preso. Con una delicadeza casi imposible para un animal tan grande, tocó las cuerdas con su hocico. No mordió, no jaló, solo rozó, como si supiera exactamente lo que hacía. La cuerda, ya floja por el sudor y el tiempo, cedió. Don Anselmo, con un último esfuerzo, liberó sus manos y cayó de rodillas llorando. «Gracias, señor, gracias, Valiente». El perro se posicionó a su lado, como un guardián, y apoyó la cabeza en su hombro, como si quisiera compartir el peso de su dolor. En ese momento, un niño llamado Juanito, de 8 años, entró en el patio corriendo detrás de su pelota. Al ver a don Anselmo en el suelo, con Valiente a su lado, gritó: «Abuelito, ¿qué pasó?». El viejo con esfuerzo respondió: «Ve con tu mamá, pequeño, dile que estoy bien». Juanito corrió, con los ojos abiertos, a contar lo que vio.
Los ladridos de Valiente continuaron resonando, atrayendo a los vecinos. Lupita, una niña de 7 años, fue la primera en llegar al padre Esteban, gritando: «¡Padre, don Anselmo está amarrado y un perro lo salvó!». El sacerdote, un hombre delgado de cabellos blancos y mirada bondadosa, dejó caer la manguera con la que regaba los rosales de la iglesia y corrió hacia la casa de los Vargas, seguido por una multitud de curiosos. Cuando llegaron, la escena los dejó sin palabras. Don Anselmo, de rodillas, con las manos libres, sostenía el rosario y miraba a Valiente con gratitud. El perro, imponente, permanecía a su lado, como si supiera que su misión aún no había terminado. Raúl, sentado en el suelo, temblaba, con el rostro escondido en las manos. El padre Esteban se acercó, con la voz trémula. «¡Santo Dios! ¿Qué pasó aquí?». Don Anselmo, con lágrimas corriendo, respondió: «El cielo envió a su ángel, padre». La noticia se esparció como fuego en pasto seco. En pocos minutos, el patio de los Vargas estaba lleno de vecinos, algunos con rabia, otros con lágrimas en los ojos. Una patrulla llegó y el joven oficial, al ver las marcas en las manos y tobillos de don Anselmo, no necesitó de muchas explicaciones. «Señor Raúl Vargas está detenido por violencia familiar y maltrato a persona mayor», dijo con voz firme. Raúl no resistió, solo bajó la cabeza, como si la vergüenza finalmente lo hubiera alcanzado. Don Anselmo, aún de rodillas, miró a su hijo. «Que Dios tenga piedad de ti, hijo mío», dijo, con una tristeza que pesaba más que cualquier castigo. No sentía odio, solo un dolor profundo al ver al niño que un día sostuvo en sus brazos, transformado en alguien que no reconocía. Esa noche, bajo un cielo estrellado, San Isidro no durmió. Las conversaciones en los portales, en las esquinas y en las verandas giraban en torno a lo que había sucedido. «¿Cómo pudo un perro hacer eso?», preguntaban algunos. «Fue un milagro», respondían otros persignándose. Valiente, que ahora descansaba en el patio, se convirtió en una leyenda viva, un símbolo de que el cielo no abandona a quien cree. A la mañana siguiente, la camioneta del Ministerio Público cruzó la calle principal de San Isidro, levantando una nube de polvo que parecía llevar los murmullos del pueblo. Dentro del pequeño juzgado municipal, una sala simple con bancas de madera y un ventilador que apenas funcionaba, Raúl enfrentaría la justicia. Entró sin esposas, pero con el peso de su conciencia encadenándolo por dentro. Su rostro, antes duro como piedra, ahora mostraba grietas, ojos rojos, cabello desordenado, manos inquietas. No era más el hombre que gritaba órdenes, parecía un niño perdido, enfrentando las consecuencias de años de rabia acumulada. El juez, un hombre de voz calmada y ojos claros, leyó el expediente con solemnidad. Maltrato físico y psicológico a persona mayor, privación ilegal de la libertad, negligencia intencional. Testimonios, evidencias físicas, una víctima con marcas visibles y un alma herida. Don Anselmo estaba allí, sentado en una silla, con la postura recta a pesar de la debilidad. Vestía una camisa limpia, prestada por un vecino, y su rosario colgaba del cuello, como siempre. Cuando el juez preguntó si quería decir algo, el viejo se levantó con dificultad, apoyándose en un bastón que alguien le ofreció. «Señoría», comenzó con la voz pausada pero firme, «no vine aquí a pedir castigo. Vine para que la verdad sea dicha. Un padre no cría a un hijo para verlo convertirse en su verdugo, pero tampoco para odiarlo. Mi Raúl era un niño que corría tras mariposas, que me abrazaba cuando se le caía el primer diente, pero la vida, las pérdidas, el abandono, eso tuerce a las personas. Solo pido que él encuentre ayuda, que alguien lo escuche, porque yo ya no sé cómo hacerlo». Raúl, que hasta entonces mantenía la cabeza baja, dejó escapar un sollozo. «Yo no sé cómo me convertí en esto», dijo con la voz quebrada. «Tenía tanta rabia, tanto dolor. Perdí a mi esposa, a mi hija, mi paz. Y cuando traje a mi padre a casa, pensé que él me haría sentir menos vacío, pero solo me recordaba lo que ya no era.
Las palabras salieron como un río que finalmente rompe la presa y Raúl lloró como no lo hacía desde niño. El juez hizo una pausa, mirando a padre e hijo. En esta sala no juzgamos solo un delito, juzgamos lo que sucede cuando el silencio y el rencor toman cuenta de un hogar. Pero la justicia también puede ser humana. Se volvió hacia don Anselmo. ¿Qué desea usted como víctima? Don Anselmo respiró hondo. Quiero que mi hijo reciba ayuda, que aprenda a llorar, a hablar, a sanar lo que está roto dentro de él. Una celda no va a arreglar su corazón. Que lo lleven a un lugar donde pueda reconstruirse. El juez asintió. Raúl Vargas será internado por 6 meses en un centro de atención psicológica con trabajos comunitarios junto a personas mayores. La justicia no solo es castigo, es también una oportunidad de redención. Raúl bajó la cabeza, aliviado, pero aún cargando el peso de su culpa. Don Anselmo se acercó a su hijo y con manos temblorosas tocó su rostro. «Aún hay tiempo, hijo mío, reconstrúyete, pero no sobre los demás, sino desde dentro». Raúl lo abrazó y en ese abrazo algo comenzó a sanar. Don Anselmo no volvió a la casa donde sufrió. Doña Rosa, una viuda de 65 años, abrió las puertas de su casa, una casita blanca con bugambilias coloridas en la cerca. «Aquí siempre habrá lugar para ti, Anselmo, y para tu perro también», dijo con una sonrisa cálida. Los vecinos se unieron para construir un espacio en el patio, un rincón con sombra donde Valiente pudiera descansar. El perro, ahora limpio y bien alimentado, parecía entender que ese era su nuevo hogar. Seguía a don Anselmo por donde quiera que fuera, como un guardián fiel, y los dos compartían un lazo que no necesitaba palabras. Las mañanas de don Anselmo ahora comenzaban con café caliente y pan casero, servido por doña Rosa, que lo trataba como hermano. Las tardes estaban llenas del sonido de los niños del barrio que venían a escuchar las historias del viejo. «Cuéntanos otra vez cómo Valiente te salvó, abuelito», pedían sentados a su alrededor, y él, con una sonrisa que iluminaba el patio, contaba: «Cuando pensé que todo estaba perdido, Dios me mandó un amigo de 4 patas. No habla, pero entiende, y a veces es quien menos esperamos que nos muestra que no estamos solos». Valiente se convirtió en una figura amada en San Isidro. Los niños lo adornaban con cintas, los adultos le traían comida, y él, con su postura noble, parecía aceptar el cariño con la misma dignidad con que enfrentó a Raúl. Una placa de madera fue colocada junto a su espacio, con las palabras: «Aquí vive Valiente, el ángel de 4 patas que nos enseñó a nunca rendirnos». Un año después, en una tarde tibia de domingo, San Isidro celebró el aniversario del milagro. El pueblo se reunió en la plaza, junto a la iglesia, con velas, flores y una foto de don Anselmo con Valiente. El viejo, sentado en su silla, bajo una jacarandá, no fue a la celebración. «Ya tengo todo lo que necesito aquí», dijo a Lupita, que lo visitaba con los ojos brillantes. Acarició la cabeza de la niña y miró a Valiente, que descansaba a su lado. «Las historias no mueren, pequeña, viven en el corazón». Esa noche las estrellas brillaron más fuerte sobre San Isidro. El pueblo había cambiado. Había más respeto por los mayores, más cuidado con los pequeños gestos, más voluntad de ayudar sin pedir nada a cambio. Don Anselmo, con su rosario y su fe, se convirtió en un símbolo de resiliencia. Valiente, con sus ladridos y su coraje, se convirtió en un recordatorio de que los milagros pueden llegar con patas y ojos profundos. Y en la casita blanca de la calle Río de los Cedros, donde las bugambilias florecían y el aroma de pan caliente llenaba el aire, nació un hogar. Un lugar donde la bondad echó raíces, donde un viejo volvió a sonreír y un perro decidió nunca más alejarse. Porque en San Isidro todos aprendieron que, cuando la fe y el amor se encuentran, ni el peor de los sufrimientos pueden apagarlos. Únete a nuestra comunidad y deja que esta historia toque tu corazón. Queridos amigos, gracias por quedarte hasta el final de esta historia tan profunda, llena de fe,
redención y un milagro que nos recuerda que el cielo siempre encuentra formas de hablar, incluso a través de un perro valiente como Valiente. Si esta narrativa tocó tu corazón, te hizo reflexionar sobre el amor, el perdón o la fuerza de la fe, te invitamos a ser parte de nuestra comunidad de almas que creen en lo imposible. Suscríbete al canal para no perderte más historias que, como esta, llegan para inspirar, sanar y recordarnos que la bondad siempre encuentra su camino. Dale un me gusta si sentiste que el coraje de Valiente y la fe de don Anselmo hablaron directamente a tu alma. Y sobre todo, deja un comentario contándonos qué te conmovió más de esta historia. ¿Alguna vez sentiste el peso de la soledad como don Anselmo? ¿Has tenido un Valiente en tu vida? ¿Alguien o algo que apareció cuando más lo necesitabas? O tal vez te viste reflejado en Raúl, luchando con un dolor que no sabes cuándo soltar. Cuéntanos, porque cada historia que compartes es una semilla de esperanza que puede florecer en el corazón de alguien más. Activa la campanita para recibir notificaciones de nuestras próximas historias y juntos sigamos construyendo un espacio donde el amor, la fe y los milagros nunca dejen de brillar. Tu voz importa y queremos escucharla. Comparte esta historia con alguien que necesite un recordatorio de que el cielo siempre está escuchando. Nos vemos en la próxima.